Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por ese precioso regalo, Señor, porque sentimos, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Queremos pedirte, Dios, que seas tú el que traiga la palabra, Señor. Que ministres a tu pueblo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Vamos a recibir tu palabra, Señor, en esta tarde y queremos, Señor, recibir un mensaje tuyo, Señor. Queremos recibir palabra tuya, Señor. Queremos salir, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde. Cuando salgamos a casa, Señor, queremos, Señor, rebosar de tu presencia, Dios. Queremos pedirte, Dios, que tomes el control de este lugar, Señor. Este lugar, Señor, es tuyo. Señor, este lugar es un pedazo del reino de los cielos, Señor, y por tanto queremos sentir, queremos que tú tomes el control, queremos que tú te muevas en medio nuestro, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y queremos, Señor, darte la gratitud, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Siempre es bastante difícil estar aquí, no cuesta bastante. Bueno, dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta palabra no está apuntada entre mis apuntes. Esto me lo ha traído el Señor a la mente ahora cuando estábamos en la presencia. Dice, gracias a Dios por su palabra, porque realmente cuando estamos haciendo mal las cosas, cuando creemos que estamos haciendo algo bien, pero estamos errados en la forma de hacerlo o nos equivocamos en algo, cuando venimos a la palabra de Dios nos muestra así como es el error que estamos cometiendo. El error que estamos cometiendo. Y son errores y son debilidades que los tenemos en nosotros. Somos seres humanos y todos cometemos errores. Y todos tenemos debilidades. Y fíjate lo que me dice un poco más abajo. El versículo 14 dice, el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aun cuando estemos cometiendo algún error, cuando nos equivocamos en algo, el Señor siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Él siempre está dispuesto allí para nosotros, para cuando nosotros venimos con un corazón sincero, su palabra nos muestra así como somos, todas las cosas están desnudas delante de ella, dice la palabra. Y yo te puedo dar fe de que eso es realmente así, porque en estos días, en estas semanas, el Señor ha estado tratando conmigo, con mi vida, en errores, en cosas que yo no estaba haciendo bien. Y yo vengo a su palabra y cuando leo un pasaje, me pongo a leer y yo me estoy mirando, yo me estoy viendo a mí mismo. Está hablando de una persona en ese pasaje y yo me estoy viendo a mí mismo. En ese lugar, en ese momento, una persona que estaba en la presencia de Dios, pero que estaba cometiendo errores. Y no se daba cuenta, y yo me veía, pues, y yo decía, pues, ese soy yo. Y yo quiero que vengas conmigo, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a
Vamos a conocer un poco más de esta persona. Vamos a Lucas 10. Es un pasaje muy conocido. Todos conocemos este pasaje. Todos conocemos a estas dos mujeres. Yo quiero que leamos, vamos a leer, vamos a escudriñar un poco. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, el verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo estaba leyendo este pasaje y yo me estaba mirando a mí mismo cuando este pasaje habla de Marta, yo me estaba mirando a mí mismo, me estaba viendo allí, de todas las cosas que yo estaba haciendo. Tengo que dar gracias a Dios por todo. El Señor ha abierto muchas puertas de trabajo. He tenido un montón de trabajos estos últimos meses. Y yo pensaba que yo venía haciendo bien las cosas porque yo oraba. Yo venía del trabajo, oraba, leía la palabra. Entonces es allí cuando el Señor me muestra de lo equivocado que estaba yo en la forma de hacer las cosas. Yo veo aquí una mujer, esta era una familia muy, muy amada por nuestro Señor, por Jesucristo. Amaban a su hermano, a Lázaro. Jesús amaba a estas dos mujeres. Y primero vamos a hablar de Marta. Ella recibe al Señor en su casa. Qué privilegio más grande el poder tener a Jesús en tu propia casa, en tu propio salón. Pero yo veo algo en esta mujer. Yo veo que esta mujer, estando en la misma presencia de Dios, el mismo Todopoderoso, estaba sentado en su sala, pero ella no estaba allí, su mente estaba divagando. Su mente no estaba con el Señor. Su mente estaba en los quehaceres, en lo que tenía que hacer, en lo que tenía que limpiar. Qué cosa más triste, ¿no? Cuando tienes a Dios en tu sala y tu mente está en otro sitio. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? ¿Cuántos de nosotros acudimos constantemente a los cultos y estamos en la presencia de Dios y oramos y leemos, pero nuestra mente no está aquí, nuestra mente está en otro sitio? Nuestra mente está en el trabajo, está en otra cosa. Y no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo. La presencia del Todopoderoso. Fíjate qué cosa más maravillosa el poder estar en la presencia. Mi hermano, quiero recordarte que el velo que nos separaba de Dios ya está roto. Ya está roto. Ya no hay nada que te pueda separar de Dios. Podemos entrar en el lugar santísimo, ese lugar que antes era exclusivo de los sacerdotes. Ahora tú puedes entrar en ese lugar,
Tú puedes entrar a buscar a Dios, tú puedes entrar a contarle tus problemas, a contarle tu vivir diario, todo lo que te sucedió en el día. Tú lo puedes hacer en su presencia. Yo creo que todos somos conscientes de que ese es el mejor lugar donde podemos estar. Ese es el mejor lugar, el mayor privilegio que Dios nos dio, el de poder entrar a un sitio que antes estaba vedado al ser humano. Y nosotros tenemos ese privilegio. Pero nuestra mente no está en ese lugar. Nos preocupamos por cosas simples, cosas vanas. Nos preocupamos por cosas temporales. Dedicamos mucho tiempo al trabajo. Dedicamos mucho tiempo a ver telenovelas, a ver fútbol. Dedicamos mucho tiempo en hacer otras cosas antes que a buscar a Dios y no ponemos a Dios en una escala de prioridad, no lo ponemos a Él en primer lugar. Ponemos nuestros afanes en primer lugar antes que a Dios y pensamos que hacemos bien las cosas y pensamos que estamos haciendo lo correcto y vuelvo a repetir, no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de lo mejor. Porque en el mundo no vas a encontrar nada mejor que estar en la presencia de Dios. No hay nada mejor ni en el mundo ni en el universo. Ese es nuestro lugar. Y para que nosotros pudiésemos entrar en ese lugar, ese lugar fue pagado por un precio de sangre, y ya fue pagado por ti y por mí. Pregunto, ¿cuántos se sienten identificada con esta mujer, con Marta? ¿Cuántos se sienten identificada con esta mujer? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios amoroso que nos comprende en nuestras debilidades. Y sabiendo Él todos los defectos que tenemos, todas las debilidades que tenemos, nos dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo, yo no te abandonaré porque yo conozco los defectos que tú tienes. Y ese es el Dios maravilloso que nos guarda y que nos cuida a todos en todo momento. Pero yo quiero que pensemos, que cada uno de nosotros pensemos, ¿cuál es nuestra prioridad? El domingo pasado el pastor estaba haciendo una pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tú te has puesto a pensar en cuál es tu prioridad hoy? ¿Es Dios tu prioridad? ¿O hay otra cosa que ocupa un lugar más importante que Dios en tu vida? Yo estaba equivocado, yo no estaba viviendo de la forma en que Dios quería. Yo pensaba que lo hacía bien. Venía del trabajo, me duchaba y me dormía la siesta. Y me levantaba a las 10, las 11, cenaba y veía un poco la tele. Y antes de acostarme oraba un poco. Y un día el Señor pone delante de mí Antes yo estaba, en mi mente decía, pero yo estoy bien. Yo voy al Benalmádena Pueblo, allí estoy grabando los vídeos, los subo al YouTube, de vez en cuando me voy y predico, yo estoy bien. Cuando el Señor me muestra esto, cuando el Señor te muestra lo equivocado que estás, no tienes otra opción que arrodillarte y pedirle perdón. Es que no hay otra cosa. Y el Señor un día me muestra y me pone una balanza de las antiguas que ponen los pesos y el Señor pone de un lado
todo lo que el Señor hizo por mí. De un lado está todo lo que el Señor hizo por ti. Y del otro lado, todo lo que yo estoy haciendo por Él. Y yo lo voy cargando, pero esa balanza no se mueve. No se mueve ni un milímetro. Y yo voy cargando cosas, de todo lo que yo estoy haciendo por Dios. Pero esa balanza no se mueve. Y el Señor me está diciendo que nada en el mundo podrá igualar esa balanza. Nada de lo que yo haga podrá igualar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Absolutamente nada. Pero ¿sabes una cosa? El Señor me mostró esa balanza. ¿Sabes de qué está lleno esa balanza? De amor. El peso de ese lado de la balanza es amor. Y el Señor me dice, pero tú puedes igualar la balanza. Tú puedes igualarlo. ¿Cómo yo puedo igualar esa balanza? Llenándome de ese amor. Llenándome de ese amor. Yo me lleno, mientras más lleno estoy de ese amor, esa balanza se va igualando. ¿Por qué? Porque cuando yo me lleno del amor de Dios, de ese amor ágape, me estoy alineando a los pensamientos de Dios. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que los pensamientos de Dios son muy altos. Y dice, sus caminos son más. El mismo Dios dice, mis caminos son más altos que los vuestros. Y el Señor esto lo trajo a mi mente. Y yo una vez prediqué sobre ese pasaje y lo estaba viendo y el Señor me muestra el error, lo equivocado que estaba. Dios dice, en verdad dice, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Mis caminos son más altos que los caminos, pero no me dice, mis pensamientos son inalcanzables. No me dice en ninguna parte de la Biblia. Porque Dios te puede revelar sus pensamientos. Tú puedes conocer los pensamientos. Cuando tú vienes con un corazón sincero delante de Dios, Él te revela sus pensamientos. Él te revela a ti lo que quiere hacer. Inclusive, Él te revela lo que quiere hacer en la vida de otras personas. Los pensamientos de Dios son altos para aquellos que no conocen a Dios. Son muy altos. Y si tú conoces a Dios y no vives conforme a su palabra, sus pensamientos son mucho más altos aún para ti. Y aún con nuestros errores, con nuestras debilidades, el mismo pasaje de Hebreos dice, el capítulo 4, el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que Dios maravilloso es el que hace esto. Tenemos un Dios maravilloso. Y el Señor ha ido tratando en mi vida, sobre todo en el tema de los pensamientos. Porque cuando yo hacía una oración, yo creaba una expectativa sobre esa oración. Y a medida que iba orando, yo estaba esperando que Dios cumpla esa expectativa que yo había creado. Y cuando pasa el tiempo y no se cumplen tus expectativas, te vienes abajo.
Porque Dios no cumple tus expectativas. Porque esas expectativas que yo he creado, las he creado yo conforme a mis pensamientos y conforme a mi corazón. Y me olvidé de orar conforme a las expectativas de Dios. Y cuando yo vengo a la presencia de Dios, dice San Pablo, despojaos de ese viejo hombre. Yo tengo que venir dispuesto a aceptar los pensamientos de Dios. Yo tengo que venir dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque a mí no me guste. Yo tengo que venir con esa disposición en el corazón de aceptar todo lo que Dios tiene para mí, todo lo que Dios quiere para mí, y renunciar a lo que yo quiero, renunciar a mis pensamientos, renunciar a todos esos deseos que yo voy acumulando en mi corazón, esos deseos que voy acumulando en mi mente. Y tú y yo tenemos un gran privilegio. Tú tienes una relación con un Dios todopoderoso. Y hay un pasaje que, en este pasaje hay algo que dijo el Señor que me impactó mucho, que me gustó mucho. Dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuántos han escogido la buena parte? ¿Cuántos han escogido la buena parte? Hay una buena parte para ti. Si tú lo quieres para ti, está a disposición tuyo. Puede ser tuyo. Y es algo maravilloso. Y después dice a continuación, la cual no le será quitada. Si tú has encontrado eso que es más importante, ya nadie te lo va a quitar. Porque eso es un regalo que Dios te dio a ti. Eso es un regalo, es gratis, es tuyo. Pero tienes que cuidarlo con todas tus fuerzas. Tienes que cuidarlo con todo tu corazón. Porque solamente allí puedes sentir cosas maravillosas. Allí en ese lugar hay propósitos eternos para ti. Allí en ese lugar hay propósitos eternos para todos. Dios tiene un plan para todos nosotros. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. El otro día también dijo el pastor, Dios te está hablando, te sigue hablando. Eso es una buena señal. Entonces todavía hay un plan para ti de parte de Dios. Lo malo es el día que deje de hablarte. Eso es lo peor que te puede pasar. El día que Dios deje de hablarte, yo creo que va a ser el peor día de tu vida. Escuchemos lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Aceptemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Quiero seguir leyendo un poco. Esta mujer estaba en la misma presencia de Dios, pero su mente estaba en otro lugar. Se estaba perdiendo de lo mejor. Jesús le dijo, tu hermana encontró la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y cuando pasamos a otro pasaje, cuando muere Lázaro, yo lo que quiero es que tú te des cuenta, es la actitud de esta mujer. Es la actitud que tenía esa mujer. Agradezco a Dios por el ejemplo que nos da, porque
a mí particularmente usó la actitud de esta mujer para hacerme dar cuenta del error que yo estaba cometiendo, de lo equivocado que estaba. Porque aunque uno trabaje, tenga muchos trabajos y podemos seguir teniendo una relación con Dios, una relación estrecha con Dios. El trabajo no es ningún impedimento. El cansancio no es ningún impedimento y yo lo he comprobado, el Señor me lo ha demostrado. Cuando yo estaba haciendo mal las cosas, venía, me acostaba, oraba 5 o 10 minutos y ya me sentía conforme, pero el Señor me mostró todo lo contrario, de que estaba errado. Yo trabajaba 9, 10 horas al día y el Señor me dice, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? Trabajas 10 horas y tienes 14 horas para estar en tu casa. En esas 14 horas tienes todo el tiempo del mundo para dedicar tiempo a Dios. Tienes todo el tiempo del mundo para dedicarlo, para buscar su presencia. Y empecé yo a cambiar esa actitud. Y cuando venía de trabajar me duchaba y al duchar ya me encerraba. Aunque yo estaba cansado, yo me encerraba a buscar a la presencia de Dios. Y pasaba allí. Y oraba. Y allí no había noción del tiempo. Podía pasar 40 minutos, 1 hora, hora y media. Y sabes una cosa, cuando yo salía de la habitación, el cansancio se había ido. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él renueva tus fuerzas como las del búfalo. Lo dice su palabra y cuando tú vienes con un corazón sincero, Él cumple en tu vida lo que dice su palabra. Él cumple sus promesas en tu vida. Y yo he cometido muchos errores. Me he equivocado en muchas cosas. Y yo quiero pedir perdón y si yo te he ofendido, si he ofendido a alguien, si alguna actitud mía te ha ofendido, te ha lastimado, quiero pedirte perdón y si quieres acercarte a mí después y decírmelo, yo quiero que te acerques y vamos a orar y voy a pedirte perdón y voy a pedir perdón a Dios. Porque eso es lo que siento de parte de Dios. Ya no quiero volver a cometer los mismos errores. Quiero darte lo que el Señor me da a mí. Quiero compartir contigo lo que el Señor comparte conmigo, lo que el Señor me da en mi vivir diario. Y yo te aseguro que no he encontrado ningún lugar mejor que estar en la presencia de Dios. Aún en mis días más difíciles, allí he encontrado consuelo. Allí fui fortalecido. Cuando ya no había fuerza, cuando ya no había ganas, cuando tenía ganas de dejarlo todo, allí estaba el Señor. Diciéndome, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Y hoy el Señor te dice lo mismo a ti. No, yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu circunstancia. El Señor te da a ti una promesa y Él te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y no importa el error que hayas cometido. No importa la debilidad que tú tengas, el Señor es fiel, bondadoso, misericordioso. Dice, acércate al trono de la gracia, confiadamente, acércate confiadamente. Dios tiene lo que tú estás buscando. Deja de buscar en otras cosas lo que Dios tiene para ti.
Solamente Dios te puede llenar en todo, en todas las áreas de tu vida. ¿Te sientes solo? Con Dios nunca te sentirás solo. Solamente tienes que dar un paso y acercarte al trono de la gracia, confiadamente. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él está anhelando de que tú pases más tiempo buscándole. Vamos a seguir leyendo. Cuando Lázaro muere, está en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Yo quiero que te fijes en la actitud de esta mujer. Si tú estás viviendo de la misma forma, si tú tienes los mismos pensamientos, yo quiero pedirte que te mires, que escudriñes tu corazón, que empieces a pedir a Dios que traiga un cambio a ti, a tu vida, que traiga un cambio en tu forma de pensar, en tu forma de hacer las cosas. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo quiero enfocarme cuando Marta se entera de que Jesús estaba en el pueblo, viene a buscarlo. A mí me llama la atención con la actitud en que ella viene, como reclamando a Jesús, ¿por qué no había estado cuando Lázaro murió? A mí me llama la atención esa actitud. Pero Jesús, con todo el amor del mundo, le confiesa. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le confiesa a esta mujer que iba a hacer un milagro en su vida. Que iba a hacer un milagro. Pero esta mujer, a mí me da la sensación de que no entiende lo que Jesús le está diciendo. Que no recibe, que no capta el mensaje que Jesús le está diciendo. Entonces ella responde, yo sé que resucitará en el día postrero. Su pensamiento está mucho más allá de donde estaba Jesús en ese momento. Jesús le estaba confesando, voy a hacer algo maravilloso en tu vida. Voy a hacer un milagro en tu vida. Pero ella no capta el mensaje del Señor. Y hay muchos en la iglesia de Cristo que Jesús le está diciendo, voy a hacer un milagro en tu vida, y nuestra mente está en otro sitio. Y no recibimos lo que el Señor nos está diciendo. No recibimos y no aceptamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y vamos a seguir leyendo.
Seguimos con el Evangelio de Juan, capítulo 11, a partir del verso 38. Dice la palabra: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Te das cuenta de la actitud de esta mujer? ¿De los pensamientos que tiene esta mujer? Había una piedra que estaba impidiendo que el Señor hiciese un milagro en esa familia. Pero esta mujer no capta, no recibe, no intuye lo que el Señor quiere hacer en su vida. En la nueva traducción viviente dice: y María, la hermana del que había fallecido, protestó porque iban a quitar la piedra. Ella no se daba cuenta de que Jesús iba a hacer algo maravilloso, un milagro del cual hasta hoy día estamos hablando. ¿Cuántos en la iglesia del Señor no podemos ver lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas? Hay algunos que tienen una piedra por delante que les impide ver lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué piedra tienes tú que te impida ver la mano de Dios en tu vida? ¿Cuál es esa piedra? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Qué es lo que te impide ver el milagro que Dios va a hacer en tu vida? Y a mí, cuando yo leí este pasaje, me llamó mucho la atención la actitud de esta mujer, que no podía ver lo que su maestro iba a hacer en su vida. Y muchos de nosotros tenemos esa actitud. Muchos de nosotros vivimos de esa manera, que dejamos, no permitimos que quiten la piedra para que el Señor haga el milagro en nuestras vidas. ¿Cuál es tu piedra el día de hoy? ¿Qué es lo que te impide ver el milagro que Jesús quiere hacer en tu vida? Y ¿sabes una cosa? A mí me dice, el mismo pasaje me dice que Jesús llora. Jesús llora por Lázaro. Dice Juan 11:28, Jesús entonces, al verla llorando, a María, veía a María llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Por qué Él llora si Él sabía que lo iba a resucitar? ¿Por qué Jesús llora si Él tenía claro lo que iba a hacer, que le iba a devolver la vida a ese hombre? ¿Sabes por qué Jesús lloró? Sabemos que Él era Dios, Él es Dios, pero también fue humano, también fue hombre. Y también sentía tristeza, también sentía frustraciones y decepciones. ¿Por qué te digo esto? Porque sea cual sea lo que tú estás pasando en tu vida,
tristeza, decepciones, frustraciones. No hay una persona que te comprenda mejor que Jesucristo, porque Él vivió lo mismo que tú estás viviendo. Él ya lo vivió antes que tú. A Él lo decepcionaron. ¿A ti te han decepcionado alguna vez? A Él lo traicionaron. ¿A ti te han traicionado alguna vez? Pues solamente Él puede comprenderte, no importa cuál sea tu situación, cuál sea tu circunstancia. El único que puede comprender realmente cuál es tu situación, comprenderte a ti, es Jesucristo, que vivió como hombre, que sufrió como hombre. Y si Él sentía tristeza, se sintió decepcionado, sentía frustraciones, imagínate el dolor que habrá sentido cuando le estaban clavando los clavos. ¿Te imaginas tú en un madero clavándote con un clavo? ¿Te imaginas el nivel de dolor? Dice Isaías 53 que Él cayó, no dijo absolutamente nada. Lo estaban clavando, lo estaban dando patadas, bofetadas, latigazos, pero Él no decía nada. Él no decía nada. ¿Por qué? Porque tenía tanto amor por ti que Él no le importó el dolor que estaba padeciendo en ese momento. Él no le importó ese sufrimiento. Ese amor que sentía por todos nosotros fue lo que lo mantuvo en esa cruz. Él estaba en el jardín y le estaba pidiendo a su padre: si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él cumplió la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, y no le importó todo ese sufrimiento que pasó por nosotros. No le importó. Y sabe una cosa, por ese sufrimiento yo puedo entrar hoy en la presencia de Dios. Por ese sufrimiento yo tengo el privilegio de entrar en el lugar santísimo. Y allí es donde yo me puedo desahogar, es donde yo puedo entrar y contarle a Dios todos mis problemas, todas mis situaciones. Y es allí donde Él me consuela. Es allí donde yo aprendo a descansar en Él, a esperar en Él, a esperar su voluntad. Es allí donde yo aprendo a renunciar a mis pensamientos, a mis deseos. Es allí, en ese lugar, donde yo empiezo a vivir la vida eterna. Porque es allí donde yo empiezo a conocer a mi Dios. Es allí donde yo empiezo a conocer a mi Salvador. Jesús dijo: la vida eterna empieza cuando conoces al Dios Todopoderoso y cuando empiezas a conocer al Hijo. En su presencia. San Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero pedir por favor al hermano que nos acompañe con una adoración con el piano. Yo creo que Dios quiere hacer algo en la vida de muchos aquí. Dios tiene algo maravilloso para tu vida. No importa la debilidad que tengamos cada uno de nosotros, Dios
Dios está aquí para ayudarnos, para levantarnos. Él es el único que puede sostenernos en los momentos difíciles. Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú quieres vivir para siempre? Pues empieza a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Empieza a quitar piedras que te impidan ver los milagros que Dios va a hacer en tu vida. No te conformes, mi hermano, con lo que estás haciendo. Nunca nada de lo que hagas va a igualar la balanza. Si realmente quieres igualar esa balanza, empieza a llenarte del amor de Dios. Empieza a alinearte con los pensamientos de Dios. Dejemos de llorar por los rincones, por nuestras frustraciones, por nuestros errores, por las tristezas, porque todo lo que llega a nuestra vida, todo lo que causa tristeza son a causa de los errores que hemos cometido en nuestras vidas. Vamos a dejar que el Señor empiece a tomar el control de nuestras vidas. Yo estoy seguro que tú no te vas a arrepentir cuando Dios tome el control, cuando empieces a sentir su presencia a cada momento de tu vida. Tú subirás un nivel diferente de fe en tu caminar con Dios. Y no habrá potestades ni demonios que podrán contra ti. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va contigo. Yo quiero invitarte a que tú mires tu vida. ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo en tu vida? Tú pon un orden. ¿Cuál es tu prioridad hoy? Pero Dios te dice hoy, si no es Dios tu prioridad, Dios te dice hoy, acércate al trono de la gracia. Hoy el altar está abierto para todos. Todo aquel que quiera recibir de Dios, aquí tienes el altar. Humíllate delante de la presencia de Dios. Él va a empezar a hacer algo maravilloso en tu vida. Él va a cambiar totalmente. Primeramente va a cambiar tu forma de pensar. Tu forma de vivir. Jesús dice, no te preocupes por lo que vas a comer ni por lo que vas a vestir. Dice Jesús, ¿no son vosotros más importantes que los pajarillos? ¿Alguna vez tú viste un pajarillo morir de hambre? Caer muerto porque no tenía que comer. Dios me da a mí una promesa, me dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Cuando tú pones en lo más alto de tu lista de prioridades, pones a Dios, el resto de las cosas Dios se encarga de traértelo a ti. Dios se encarga de proveerte. Yo conozco, yo no quiero acusar a nadie, no quiero juzgar a nadie, pero en la reunión de varones, cuando estamos aquí los lunes orando, vienen muchos hermanos y vienen a pedir trabajo al Señor, que oremos para que puedan conseguir un trabajo. Oramos, nos ponemos de acuerdo todos y oramos, Señor, provee de un trabajo a este hermano. Y como el Señor es fiel, el Señor provee un trabajo para ese hermano. Pero cuando ese hermano empieza a trabajar, ya no viene más a la reunión de
de varones. Ya no lo vemos más. Hombre, no lo quiero juzgar, quizás trabaje hasta las 8 o hasta las 9, mucho tiempo. Muchas veces inclusive ni siquiera lo vemos los domingos. Una de las actitudes que agrada a Dios es la gratitud. Cuando tú recibes de Dios, a Dios le agrada que tú vengas en agradecimiento y que tú reconozcas que fue Él el que te proveyó eso que a ti te hacía falta. ¿Tú quieres más de Dios? Acércate al trono de la gracia. Hay cosas maravillosas del reino de los cielos que Dios quiere traer a tu vida. Empieza hoy a vivir como Dios dice. San Pablo dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Empecemos a vivir como tales. Empecemos a ser ejemplo, empecemos a ser luces. Empecemos a dar de nosotros, a dar. El reino de los cielos se basa en dar, no en pedir. Yo puedo pedir mucho y Dios me va a dar, pero Dios se goza más con las personas que dan antes que a las que piden. ¿Sabes una cosa? Si tú no pides, Dios te da mucho más de lo que tú das. Y ese es el Dios maravilloso que nos llamó, te llamó a ti para algo grandioso, para algo maravilloso. Pero Dios necesita que tú empieces a alinear tus pensamientos con sus pensamientos. Los pensamientos de Dios no son inalcanzables, pero tienes que empezar a buscarlo con deseo, con ganas. Dios te va a revelar sus pensamientos cuando tú le demuestres a Dios que tienes ganas de pasar tiempo en su presencia. Una de las promesas que Dios le dio a Abraham, Dios le dijo: tú serás bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida también. Dios quiere que tú seas bendición para otras personas. Dios quiere usar tu vida para bendecir a otras personas, para hacer luz a otras personas, para guiar a otros por el camino correcto. Tú puedes ayudar a muchos a andar por la senda correcta. Solo necesitas tomar esa decisión de decir a Dios: quiero alinearme a tus pensamientos. Yo te digo, necesitas alinearte al corazón de Dios. Todos lo necesitamos, todos. Y ¿sabes qué, mi hermano? Necesitamos que todos seamos uno, porque somos una sola iglesia. Porque lo que Dios quiere hacer en esta ciudad es algo grandioso. Y necesita que tú estés encendido, que tu lámpara esté lleno de aceite. Porque nuestra pelea no es contra sangre ni carne. Y necesitamos que Dios sea el que llene nuestro aceite. Pero necesitamos entrar en el lugar santísimo. Yo quiero que cada uno podamos
tener ese deseo de pasar tiempo en su presencia, de pasar tiempo delante de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacer cosas eternas en tu vida. No dejes que pensamientos formen un muro entre tú y Dios. No dejes que pensamientos, no dejes que deseos te aparten de los pensamientos de Dios. Hoy es el tiempo de postrarnos, de arrodillarnos delante de Dios y pedir misericordia para nosotros. Porque Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros para llegar a más almas, más vidas, más personas. Y quiero terminar con esto animándote. No dejes que los pensamientos te aparten de Dios. No dejes que deseos se interpongan en lo que Dios quiere hacer en tu vida. El mundo te va a ofrecer muchas cosas, pero todo lo que el mundo te ofrece es temporal. Tiene una fecha de caducidad. Se acaba, todo se acaba. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.